SER Podcast. El número de fallecidos en la crisis de Ceuta asciende ya a 78 personas. Al menos 78 han perdido sus vidas. Es una cifra totalmente inasumible que da la medida de la magnitud de la catástrofe, y esto solo en el lado español, porque en el marroquí sigue habiendo una opacidad tremenda. En Ceuta sigue Nicolás Castellano. Nico, ¿qué más sabemos? Hola, ¿qué tal, Pablo? Buenas tardes. Sí, son 78 las víctimas mortales recuperadas del 29J en estas aguas españolas de la playa del Tarajal. Los 3 últimos cadáveres han emergido en las últimas horas y han sido recuperados por buzos del Instituto Armado. Ya está instalada la cámara frigorífica construida ex proceso para esta catástrofe, con una capacidad en el hospital militar para hasta 200 cuerpos. Allí siguen trabajando los forenses, también los equipos funerarios, para lavar cada uno de esos cuerpos y para tratar de identificarles con la toma de huellas y de otros elementos. También la Guardia Civil ha habilitado hoy una oficina virtual de denuncias de desaparecidos para que esas familias marroquíes que siguen reclamando alguna información sobre sus seres queridos puedan dar los datos para intentar cruzar esa información. Son válidos datos como tatuajes, prótesis y otro tipo de elementos para intentar identificar rápidamente a estos fallecidos. Gracias, Nico. Es la cara más cruda de esta crisis. Ahora vamos con todo. Antes el tiempo. Nuria Seró, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Hoy las temperaturas más altas del país una vez más se han registrado en Canarias. No será hasta el jueves cuando ya bajarán las temperaturas y el calor dará un respiro en el archipiélago. Hoy los 40 grados se han superado tanto en Canarias, en Murcia, también en Valencia. Mañana las temperaturas máximas bajarán en el extremo norte, también en el Mediterráneo, pero en el resto serán un poquito más altas. Atención que hoy las tormentas han sido muy fuertes en Cataluña, especialmente en Girona. Atención que seguirán esos chubascos a lo largo de las próximas horas. Mañana será una jornada bastante tranquila, con algunas nubes, sobre todo en extremo norte, y una tarde más tendremos que hablar de chubascos y tormentas en el este peninsular. Especialmente serán fuertes las tormentas entre Castellón, Tarragona, Teruel, como también en los Pirineos. Los vientos seguirán siendo fuertes en Canarias. Mañana esperamos una máxima de 35 grados en Badajoz, 34 en Palma y 33 en Palencia. Ya y media, hora 25, deportes. Tony López, buenas tardes. Hola, Pablo, muy buenas. La catalana de 23 años, Iris Tío, se convierte en la primera nadadora en conseguir el oro para España en el solo técnico en un europeo de natación artística. Es la cuarta medalla para ella en estos europeos de París, donde también hemos conseguido la plata en la rutina técnica por equipos esta tarde. Y otro récord, el de nuevo fichaje del Barça femenil, la delantera brasileña Caroline, procedente del Manchester City, por casi 2 millones de euros, el fichaje más caro de la historia del club culé. Gracias, Tony. Lo ampliamos todo. A y media empieza hora 25. El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, insiste en que ni el CNI ni ningún otro servicio de información español o europeo avisó de la llegada masiva de migrantes a Ceuta, ni con informes ni tampoco con ningún tipo de alerta previa. El ministro ha defendido el trabajo, dice él, eficaz y necesario de la inteligencia española, esto después de que ayer Margarita Robles, la responsable última del CNI, hiciera una defensa cerrada de los servicios españoles. Marlaska, por cierto, ha elevado a 72.000 el número de personas que cruzaron la frontera, de los cuales, según los cálculos de Interior, 70.000 ya han vuelto a Marruecos. Javier Bañuelos, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, según Marlaska, se vivió una situación excepcional que nadie vio venir. Ha sido algo extraordinario, donde hemos podido ver que ningún servicio de información que nos conste alertó de una circunstancia de esa naturaleza. Ni siquiera la DGST, el Servicio Secreto de Marruecos, que ayer precisamente confirmó que se alertaron a España de la vulnerabilidad del espigón de Ceuta. No sé a quién avisó el gobierno marroquí. País vecino al que ayer Robles recordó que Ceuta y Melilla no se tocan. Hoy Marlaska modulaba ese tono. Nosotros no jugamos en términos de testosterona. Jugamos en términos de ser eficaces, de derechos humanos. La entrada masiva fue incluso mayor de lo conocido hasta ahora. 72.000 personas, de las cuales cerca de 2.000 continúan en la ciudad autónoma de Ceuta. A nivel humanitario, ante las quejas por falta de atención, después de varios días sin alimento. Todos esos desajustes de un primer día rápidamente se están ya resolviendo. En palabras del ministro Marlaska, tras esta crisis ha vuelto a quedar demostrado que España es un país de éxito en el control de la migración irregular y en salvar vidas. De hecho, Marlaska ha dado por zanjada la crisis con la Unión Europea, que en un primer momento salió en tromba a señalar al gobierno. Dice que los críticos han reculado. Creo que lo importante es que también, de una forma inmediata, han recapitulado en el sentido de analizar perfectamente la situación, lo ocurrido, la respuesta, cuál es el trabajo de la Unión Europea en política migratoria, cuál es el trabajo de España en política migratoria,
cuál es nuestro trabajo como estando en la vanguardia de la dimensión exterior, siempre en protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Hoy lo cierto es que sí, la mayoría de socios europeos han rebajado mucho las críticas a España. Han sido unánimes las muestras de solidaridad a pesar de la carta que firmaron 22 primeros ministros contra la política migratoria de España. Bruselas ha cargado contra la regularización masiva, aunque esta vez lo ha desvinculado de la entrada por la frontera. Esto es importante, porque es una de las razones que habían esgrimido los gobiernos de derecha y de ultraderecha de la Unión para señalar inicialmente a España en esta crisis de Ceuta. Victoria García, buenas tardes. ¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes. En la reunión de los ministros europeos nadie ha criticado a España de modo directo e incluso el comisario europeo austriaco encargado de migraciones dice que se ha mostrado una total solidaridad con nuestro país y el tono de los participantes en el encuentro virtual que ha durado más de 3 horas ha sido constructivo. Full solidarity with Spain. Brunner es una de las voces más duras con este tema de la inmigración en Bruselas y no ha ocultado que la reciente regularización masiva de inmigrantes ilegales en España no ha sido algo bueno para el resto de Europa. Pero dice que no ve vinculación entre esto y la avalancha de Ceuta. A la hora de buscar causas, Brunner y los ministros han optado este martes por mirar hacia las redes criminales de tráfico de personas y también la desinformación. No han señalado a Marruecos en ningún momento. Advierte que ha dado orden a los servicios de inteligencia y seguridad europeos para que investiguen los presuntos vínculos rusos detrás de las campañas de desinformación en redes sociales. Claro, luego está Italia. Marlaska ha pedido directamente al gobierno de Meloni que levante la suspensión del acuerdo Schengen con España una vez controlada la situación. El ministro del Interior italiano, es verdad, que ha mostrado su solidaridad con nuestro país, pero después está el de Exteriores, Antonio Tajani, que ha insistido en sus críticas y que ha hablado de una política migratoria fracasada. Roma, Joan Solés. Buenas tardes. La derecha italiana intenta defender ante su propia opinión pública la suspensión, así lo han llamado, del Tratado de Schengen de libre circulación desde España. Y la gran influencia de la primera ministra Meloni, que ejerce en toda Europa, según aseguran, o afirmaciones tan polémicas como la del vicepresidente y titular de Exteriores, líder del Partido Popular Europeo, Tajani, según el cual la política de migraciones de España es un fracaso. En el Parlamento italiano, de nuevo, se ha reclamado la comparecencia de Meloni para que se explique. Un ataque planificado a tavolino contra España. De ataque planificado contra España, lo ha calificado el diputado Frantoiani de la izquierda, del que Italia es corresponsable, ha añadido, por su reacción indecente. Vosotros que apeláis a los valores cristianos, vuestros ojos no han visto el drama humanitario, ha dicho a la derecha en el gobierno el diputado Ricciardi de los 5 Estrellas. Italia ha presentado su propuesta de abrir centros de deportación en países extracomunitarios, lo ha hecho esta mañana en la cumbre de ministros. Esta tarde ya no se habla más de ello. Pues todavía sobre Europa, esta mañana ha estado el exjefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, en los micrófonos de la SER, ha estado con Pedro Blanco y ha dicho, atención, que la solidaridad europea ha muerto. Me produce una gran frustración ver cómo la solidaridad europea ha muerto en Ceuta, porque algunos países han antepuesto sus intereses electorales nacionales al ejercicio de la solidaridad y la cooperación leal. Es lo que el planteamiento que ha hecho algún país, y no me duele en prenda. Pues ya lo saben, pueden recuperar la entrevista entera en la aplicación de la cadena SER. Y el Partido Popular anticipa ya que las comunidades en las que gobierna, algunas de ellas con Vox, no van a acoger a los menores migrantes que han llegado a Ceuta. Esto a pesar de que les obliga la ley. La dirección del PP descarga toda la responsabilidad en el gobierno central y Vox mantiene que hay que cumplir lo que han pactado allí donde gobiernan. Julia Molina. El PP llevaba varios días esquivando el asunto, pero hoy el secretario general Miguel Tellado ha avanzado que no facilitarán el reparto de menores migrantes en las comunidades en las que gobiernan y asumirán lo pactado con Vox. Van a acoger a los menores no acompañados que les corresponden, van a cumplir la ley. Mire, es que esto no es una crisis migratoria.
Esto es una crisis de seguridad nacional. El que ha generado el problema es el que debe resolverlo. Y se llama Gobierno de España, se llama Pedro Sánchez. Los de Feijóo repiten que se trata de una invasión y no un problema humanitario y con esa excusa quieren establecer una diferencia, aunque el acuerdo con Vox dejaba claro que el rechazo se daría en cualquier circunstancia. En la ultraderecha aplauden las palabras de Tellado y desde varias comunidades autónomas ya empiezan a ejercer presión. Fuentes de Vox de los gobiernos de Aragón y Castilla y León aseguran que harán cumplir al PP el compromiso de oponerse al reparto, aunque evitan por ahora amenazar con salirse de los ejecutivos si no cumple, como sí hicieron hace 2 años. Pues precisamente sobre los menores, hoy el Gobierno ha anunciado una partida extraordinaria de 25 millones de euros para atender a estos niños y adolescentes. Muchos de ellos, lo venimos contando, malviven en las calles, sobre mantas, sin agua y con miedo a que, como vimos ayer, intenten sacarlos del país a la fuerza. Hoy les hemos adelantado en la SER que 2 colegios van a acoger de manera urgente a las más de 100 niñas que tratan de sobrevivir en las calles de Ceuta, pero claro, la pregunta es: ¿y cómo están todos estos niños y niñas ahora? Vamos a volver a Ceuta. Nicolás Castellano, hola de nuevo. ¿Qué tal, Pablo? Hola de nuevo. Pues sí, siguen centenares de niños malviviendo en las calles. De nuevo hemos sido testigos con el seguimiento de algunos de esos menores que conocemos desde hace días en las naves del Tarajal, en las calles del Príncipe, que esas niñas siguen tiradas. Romaisa y su amiga, 12 y 13 años, una sueña con ser peluquera, otra con ser futbolista, siguen tiradas, las hemos visto esta tarde en una cola enorme de niños en el barrio del Príncipe. Han ido a la puerta de la Asociación de Vecinos, donde algunos voluntarios y el presidente de la asociación estaban tomando nota a mano, uno por uno, del nombre, apellido, también de la fecha de nacimiento y de un teléfono de referencia. Cuando hemos estado esta tarde, Pablo, prácticamente llegaban al millar, pero quedaban muchos papelitos con muchos nombres aún por apuntar. Dice María, una vecina del Príncipe, que a nadie le está ayudando. Nadie, yo no he visto a nadie, ninguna asociación ni nada, vamos, nada, porque vamos, que al fiscal el ejemplo de cuántos niños están en la calle. No entiendo dónde están estos los derechos de los menores y todo. María metió una niña en casa, todavía la tiene allí porque nadie del servicio del menor de la ciudad autónoma se ha hecho cargo todavía de esta pequeña. Mustafa sí ha podido encontrar a la niña que llevaba 4 días buscando, gracias a una foto con un teléfono móvil. Finalmente la encontró en el suelo de esas calles de las naves del Tarajal. Estamos buscando, no hay formaciones, no hay gente, no hay Cruz Roja, no hay nada. Es verdad. Muchas familias desesperadas buscando. Está a Castillejo, nosotros, a mucha gente, pero no tiene pasaporte para entrar. Mustafa se siente afortunado porque él con su pasaporte francés ha conseguido cruzar en compañía de su esposa, ha identificado a la niña y finalmente se la ha llevado de vuelta a Marruecos. Como decimos, muchas familias quieren saber dónde están sus hijos y también muchos de esos niños quieren definitivamente un techo donde pasar de manera segura la noche. Gracias, Nico. Pues todavía sobre Marlaska, el ministro niega que España haya devuelto menores a Marruecos en contra de su voluntad. En España se respetan los derechos fundamentales de los menores, evidentemente como personas vulnerables, faltaría más, pero también de los mayores, es decir, de toda persona. Pero el caso es que no es solo Ceuta, la tragedia migratoria se ha cebado esta tarde con Baleares, donde han recuperado los cadáveres de 2 personas en la isla de Cabrera, 2 personas que viajaban en patera. Pero es que además esta mañana los 2 únicos supervivientes de otro cayuco han denunciado la muerte de 17 personas más en otra travesía hacia las islas. Mallorca, Marga Escobar. 2 cadáveres han sido localizados y 17 personas rescatadas con vida tras el naufragio de una patera frente a la isla de Cabrera. Así lo ha informado la delegación de gobierno en Baleares, que explica que la embarcación en la que viajaban al menos 30 personas se habría hundido sobre las 7 de la mañana de este lunes. Delegación explica que componentes de salvamento marítimo avistaron a 2 de los supervivientes que fueron evacuados en helicóptero al hospital de Son Espases. Otros 3, dicen, fueron trasladados posteriormente a otro centro hospitalario de la isla, mientras que los 12 restantes y los 2 cuerpos fueron desembarcados en el sur de Mallorca. En cuanto a la otra patera, localizada esta madrugada al suroeste de Mallorca, sus 2 únicos supervivientes aseguran que otras 17 personas habrían fallecido durante la travesía, aunque todavía continúan desaparecidas. Y el PP de Madrid ha pedido esta tarde a sus cargos y diputados que apoyen públicamente a Ayuso, conscientes de la tormenta desatada tras la compraventa del ático de lujo, una compraventa que es que sigue sin explicarse. En una carta interna en la que ha accedido al País, lanzan esta petición. Miguel Galindo, buenas tardes. Buenas tardes. Isabel Díaz Ayuso vive uno de sus momentos más difíciles como presidenta de la Comunidad de Madrid y el PP de la región busca respaldarla tras la polémica por la compra de un ático de lujo con dinero público en el barrio de Chamberí. El mensaje interno del PP de Madrid, al que ha tenido acceso el diario El País, pide a los cargos y diputados del partido en la comunidad defender a Ayuso, compartiendo sus mensajes o poniendo comentarios positivos. En la nota, el PP madrileño pide dar ejemplo y tirar del carro de los mensajes de apoyo a la gestión de la presidenta.
Los diputados del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Madrid recibirán enlaces con los contenidos más relevantes de Ayuso para poder compartirlos. Todo esto tras un mes difícil marcado por el gran incendio de la Sierra Oeste y sobre todo por la compra del ático de Chamberí, del que la comunidad sigue sin detallar su precio exacto o cuál va a ser su función. Pues antes de esta carta, Ayuso ha reaparecido a su manera para responder a esta petición de transparencia que hacía la oposición. No se crean que ha aclarado nada. Es decir, la presidenta se ha limitado a marear, a mezclarlo con Ceuta. De hecho, ha escrito en Twitter: es raro que la izquierda no pida un pleno extraordinario de la Asamblea de Madrid en agosto para saber cuántos inmigrantes en situación ilegal nos va a mandar Sánchez sin consultarnos. Eso sí es preocupante. Eso sí retrae dinero, servicios públicos, convivencia y seguridad. Y el Gobierno ha deslizado esta tarde la idea de que Juanma Moreno puede estar incumpliendo el Pacto de Estado contra la violencia de género en nuestro país. Esto después de que el presidente andaluz haya dejado en manos de Vox el servicio de valoración a las víctimas de la violencia machista en Andalucía. Claro, saben que la ultraderecha no solo quería depurar este servicio al considerarlo un chiringuito, sino que es que directamente niegan la existencia de la violencia machista. Radio Sevilla, Enrique Carneado. Todo después de que el presidente Juan Manuel Moreno ceda a la ultraderecha el servicio para valorar a víctimas de violencia de género. El vicepresidente y consejero de Justicia, Manuel Gavira, de Vox, será quien gestione las unidades de valoración integral de violencia machista, porque, como ya dijeron los de Abascal, el objetivo es depurar su sesgo ideológico. Toda una indecencia, una barbaridad para los partidos de izquierdas que avisan del peligro de que sean los negacionistas quienes valoren a las víctimas. Eso supone jugar con la vida de estas mujeres. Escuchamos a Ángeles Ferriz del PSOE, José Ignacio García de Adelante Andalucía y Rosa Rodríguez de Por Andalucía. Un partido que niega la violencia de género, que la frivoliza, que la blanquea. Por eso le pedimos al señor Moreno Bonilla que rectifique inmediatamente. Y una irresponsabilidad por parte del señor Moreno Bonilla. No vamos a permitir ni un solo ataque a la lucha contra la violencia de género. En la comunidad con más mujeres asesinadas, ceder ante el negacionismo es jugar con la vida de las víctimas. Al igual que el PSOE, que ha exigido al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, que impida que Vox gestione en Andalucía las competencias relativas a violencia de género relacionadas con la justicia. En Andalucía, la oposición de izquierdas pide al presidente Moreno que rectifique y temen que el siguiente paso sea derogar leyes que Vox considera ideológicas. Y el juez Calama acepta la petición de la Fiscalía y pide a la UDEF un informe sobre qué impacto pudo tener la entrada de capital venezolano en Plus Ultra para que después la empresa pidiera el rescate. La aerolínea está en el centro de la investigación sobre una supuesta trama de tráfico de influencias liderada presuntamente por el expresidente Zapatero. Isabel Vega. Buenas tardes. Se trata de un estudio exhaustivo que ha pedido la Fiscalía Anticorrupción y que debe recoger la información registral completa de Plus Ultra, que ha cambiado de manos varias veces a lo largo de los años. Se trata de conocer los cambios accionariales, los desembolsos concretos y efectivos, la evolución de la propiedad y cuántos aspectos relativos a su financiación resulten de interés para la causa. Anticorrupción se lo pedía al juez para evaluar el impacto de la entrada de capital venezolano tanto para la propia Plus Ultra como en su consideración al solicitar el rescate público que recibió tras la pandemia. Cabe recordar que en ese histórico de accionistas con capital venezolano está Rodolfo Reyes, cuyo móvil situó Zapatero en la supuesta trama de tráfico de influencias y sobre el que pesa una orden internacional de detención porque está investigado y en paradero desconocido. Y España ha superado por primera vez los 22,5 millones de cotizantes en la Seguridad Social después de que julio haya registrado un nuevo récord de empleo. Si vamos al detalle, la novedad es que estos datos empiezan a reflejar los efectos de la regularización masiva de personas migrantes. Esta es la novedad. Después tenemos el pan de cada verano y es la situación de los profesores que ven cómo sus contratos temporales se finiquitan durante estos meses para después volver a ser contratados en septiembre. Estefanía Salvatierra. Detrás de este nuevo récord de cotizantes, 22,5 millones, está como telón de fondo la regularización de migrantes. Como consecuencia de este proceso, julio ha sumado 41.000 nuevos trabajadores, una cifra que dista mucho de lo que estamos acostumbrados a ver. La regularización ha sumado trabajadores y también parados, porque de los 19.500 desempleados más que deja el séptimo mes del año, más de 15.000 serían extranjeros según el Gobierno. El Ejecutivo habla de tránsito natural. Joaquín Pérez Reyes, el secretario de Estado de Trabajo. Es evidente que muchas de esas personas han accedido a los servicios públicos de empleo para poder formalizar en términos estrictamente regulares un contrato de trabajo. A 30 de julio había 260.000 personas en alta procedentes del proceso de regularización, aunque la media del mes, la referencia que tomamos habitualmente, indica 60.000, menos que en meses anteriores. Fernando Luján, de UGT. España demuestra así que es un país que integra,
un país que da derechos y oportunidades. La patronal pide analizar estos datos con cautela. Pues todavía sobre economía, la bolsa española ha cerrado hoy por primera vez por encima de los 20.000 puntos. Y dirán, ¿por qué? Bueno, pues alentada por esas teóricas noticias positivas que nos llegan de Oriente Próximo. Y este verano, que todavía no ha acabado, es ya el más cálido de la historia en España y no va a ser el último. La temperatura media en junio y julio ha sido de algo más de 24 grados, 3 por encima del promedio de las últimas décadas. Marina Fernández. Los veranos en España se están calentando a una velocidad de vértigo. Ha sobrepasado a la media de 30 años de referencia en más de 3 grados, que eso es una auténtica barbaridad. En palabras de Ernesto Rodríguez, ex meteorólogo del Estado, una temperatura media de 24 grados y medio que se explica con noches como la de ayer en Agaete, Gran Canaria. No bajaron de los 32. Los 5 conjuntos de junio y julio más cálidos de nuestra historia se han registrado todos en la última década. Francisco Javier Tapiador, catedrático de Física de la Tierra. Esto no ha hecho más que empezar. Es triste decirlo, pero en realidad este verano que estamos viviendo es probablemente el más fresco de lo que nos queda de vida. Calor de récord y sin lluvia que lo alivie, porque junio y julio han sido también en conjunto los más secos de nuestra historia. Sin medidas drásticas, que no las hay, para reducir las emisiones, los expertos advierten de que hay que redoblar la adaptación a la emergencia climática y la protección también de los que más la sufren, las personas mayores y sin recursos. Y quedan 8 días para el eclipse total de Sol, un fenómeno que va a ser único en nuestro país, y ante eso el Gobierno ha activado un comité liderado por la EMET para hacer un seguimiento, para tener claro qué podemos esperar el 12 de agosto. Laura Gutiérrez. El Gobierno activa un comité especial, una unidad de valoración de riesgos que estará liderada por técnicos de la EMET para evaluar el riesgo de incendio o de mal tiempo en la franja del eclipse, en esas zonas donde mejor se va a ver y donde se espera una mayor afluencia de ciudadanos el próximo día 12. Desde el viernes, la Agencia Estatal de Meteorología emitirá un boletín diario con un pronóstico que a día de hoy todavía no es certero. Rubén del Campo, portavoz de la EMET. Por ahora lo que podemos decir es que parece que el 12 de agosto será una jornada en general anticiclónica en España, pero como decimos, para poder concretar más tendremos que esperar hasta el viernes. La nubosidad será el elemento que más puede distorsionar la observación del fenómeno, aunque no preocupa en exceso al secretario de Estado de Ciencia, Juan Cruz Igudosa. Si hay nubes, no quiere decir que no se vaya a sentir el eclipse. Si está nublado, se verá comprometida la visión del sol, la nitidez de la corona, pero de noche se va a hacer igual. Las recomendaciones para la observación del eclipse en zonas naturales se van a incluir en una guía que está ultimando el Gobierno, por ejemplo, la prohibición expresa de hacer fuego en áreas forestales o de aparcar en vegetación seca. Y la policía ha recuperado hoy un retablo de madera del siglo XVI que robaron hace 16 años en un monasterio de Navarra. La obra empezó su periplo en el rastro de Madrid y ha acabado en Barcelona, Alfonso Gea. La investigación desarrollada por la Policía Nacional en coordinación con los Mossos d'Esquadra ha logrado la recuperación de una obra de arte religioso sustraída en 2010 del interior del monasterio de Santa Clara en la localidad navarra de Fitero. La obra es un relieve en madera policromada de la Virgen de la Inmaculada. La larga investigación lograba hace unos meses ubicarla en el rastro madrileño para posteriormente pasar por varios compradores, alguno de los cuales se la quitó de encima muy rápido porque conocía que era sustraída. La talla abandona la capital, abandona Madrid, y el pasado mes de abril los Mossos d'Esquadra detectan la obra en una casa de subastas de Barcelona donde iba a salir a la puja. Esta mañana ha sido por fin devuelta al monasterio navarro en un acto al que han asistido responsables de ambos cuerpos policiales, así como miembros de la archidiócesis de Pamplona y Tudela, que son en definitiva sus legítimos propietarios. La policía local de Benidorm ha logrado devolver la urna con cenizas a la familia que la dejó olvidada en un supermercado. Después de que las autoridades hicieran un llamamiento para localizar a esos familiares, finalmente lo han conseguido. ¿Quieren saber qué es lo que ha pasado? ¿Qué hacía ahí? Pues nos lo cuenta Nico Balloy desde Radio Benidorm. ¿Qué tal? Buenas tardes. Apenas 24 horas después de haber encontrado una urna funeraria en el interior de la taquilla de un supermercado de la ciudad, la policía local de Benidorm ha podido localizar a los familiares de la persona fallecida y devolver sus cenizas. Quique Tortosa, portavoz del cuerpo policial. Finalmente hemos podido localizar a los familiares de la persona que aparecía etiquetada en la urna a través de bases de datos informáticas tanto de la policía local como de otros cuerpos de seguridad. Hemos localizado a los familiares y finalmente se ha hecho entrega de esta urna pues a la familia, que realmente todavía no conocía que la taquilla en la que había sido depositada había sido abierta.
Fuentes del caso han explicado a Radio Benidorm que la familia había depositado las cenizas en esa taquilla como medida de seguridad mientras realizaban distintas gestiones en la ciudad. Y no sé si alguna vez han ido a un festival y les han dicho no, con comida o con bebida del exterior no pueden pasar. Pues bien, el Ministerio de Consumo ha multado con más de 300.000 euros a la promotora del Reggaeton Beach Festival por precisamente hacer eso, Sira Valdés. Los festivales que venden comida no pueden prohibir entrar con ella del exterior ni tampoco cobrar un extra por volver al recinto si salen. No se puede limitar la devolución del dinero no gastado del sistema de pago que utilicen, conocido habitualmente como cashless, y si cobran gastos de gestión, esa gestión tiene que ser efectiva. Todo ello son infracciones graves de la normativa y por eso Consumo ha multado a la promotora del Reggaeton Beach Festival con 320.000 euros, tal y como explica el director general de Consumo, Daniel Arribas. Hemos impuesto una sanción de 320.000 euros a una empresa organizadora de festivales. Si bien la multa todavía es recurrible ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, la propia empresa ha admitido las prácticas abusivas que incluye en sus contratos. Una sanción ejemplarizante, dicen desde Facua, que no solo permite que los consumidores reclamen el dinero que pagaron por estos conceptos, sino que constituye, aseguran, un toque de atención para otros espectáculos que incurren en estas mismas vulneraciones de derechos de los consumidores. Y un estudio que se ha publicado hoy ha encontrado una curiosa explicación a una etapa de la evolución animal y ambiental aquí en la Tierra. Ellos lo describen como una revolución fecal. Y lo que cuentan es que fue precisamente la acumulación de millones y millones de excrementos lo que pudo explicar la diversificación de la vida marina en nuestro planeta. Vuelvo contigo, Marina. Hace unos 540 millones de años, las criaturas primitivas que poblaban los océanos abonaron sus aguas con excrementos muy pequeños, de baja calidad, que con su materia orgánica y sus nutrientes hicieron posible un gran salto evolutivo. Es lo que sostiene este estudio que firma un equipo internacional, encabezado por científicos de Australia y de Alemania. La investigación, revisada por pares, la publica la revista científica Trends in Ecology and Evolution. Y el título es claro, habla de la revolución fecal del Cámbrico, que es como se conoce a ese periodo geológico. El estudio tiene en cuenta muestras de 35 yacimientos de todo el mundo para llegar a su conclusión principal. La aparición de los primeros coprolitos, de los primeros excrementos y su acumulación, permitió la conocida como explosión cámbrica, el desarrollo casi vertiginoso de ecosistemas marinos más complejos primero y después de ecosistemas terrestres. En definitiva, la evolución de la vida hasta alcanzar la complejidad que hoy conocemos. Y hoy se cumplen 64 años de la muerte de Marilyn Monroe, un icono que nos sigue fascinando a todos. No van a ser pocos los homenajes por todo el mundo, y de esos destacamos dos, uno en el Festival de Venecia, otro en la National Portrait Gallery de Londres. Además, esta fecha icónica, estos 64 años de su muerte, coincide con los 100 años de su nacimiento, Raquel García. Una mujer leída y culta, implicada profundamente en la construcción de su propia leyenda. Símbolo de la época dorada de Hollywood, este 2026 Marilyn Monroe habría cumplido 100 años. 6 décadas después de su muerte seguimos recordándola, y con esa mirada diferente lo hace la National Portrait de Londres, con una espectacular exposición que recorre el camino que convirtió a Norma Jean en mito. Y que nos habla de una mujer inteligente y consciente del poder de su imagen, más allá del glamour y del icono sexual que ella misma cultivó durante su carrera. Una figura que nos sigue deslumbrando y que vamos a poder ver en pantalla en apenas unas semanas, en el corto que Maggie Gyllenhaal va a presentar en el Festival de Venecia con una irreconocible Dakota Johnson que imagina qué habría pasado si hubiera seguido viva. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.